vuelta y estamos ya en el Palacio de Gobierno, Liz. Así es, ahí está con nosotros Belén Merizalde. Belén, te escuchamos, estás con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Hola Liz, Milton, amigos, muy buenos días. Sí, efectivamente, el ministro nos ha concedido un tiempo para atender algunas de las inquietudes que surgen a esta hora. Ministro, bueno, amanecemos con esta decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional. ¿Esto responde a que no habían los votos necesarios en la Asamblea o más bien a un tema del país? Muy buenos días con las televidentes. Responde a una decisión de Estado, a un acto de gobierno que está plenamente facultado en la Constitución, en su artículo 148, cuando a juicio del presidente pueda disolver la Asamblea Nacional y que se convoquen a elecciones generales anticipadas. ¿Se analizaron los escenarios que se vienen para el país, tomando en cuenta que ya se ha dicho desde la oposición tomarán medidas de hecho y también se habla de temas constitucionales, presentar ante la Corte Constitucional alguna medida o incluso acciones de protección? El país no está para medidas de hecho, sino siempre fundamentadas en derecho. Si cualquier ciudadano, inclusive los exasambleístas, creen pertinente presentar los recursos correspondientes ante la Corte Constitucional, es válido y será la Corte quien decida. Medidas de hecho que vayan en la línea de fomentar el caos y la anarquía es justamente lo que el pueblo ecuatoriano no quiere. Ahora, ministro, habrá que tomar en cuenta ya el presidente firmó el primer decreto que tiene relación con la reforma tributaria que se había ya propuesto la semana pasada. Tienen delineados otros decretos ya en materia económica y también han pensado en cuál será la actuación de la Corte Constitucional que podría convertirse en un obstructor de estas iniciativas del presidente. Esperemos que la Corte Constitucional cumpla con su rol de garante de la Constitución, bajo ningún concepto de obstrucción. Eso no le interesa al pueblo ecuatoriano. Vivimos bajo el imperio de la legalidad, así que sería oportuno que haga lo que corresponde. Por eso hemos notificado tanto el decreto por el cual se declara la disolución de la Asamblea Nacional, como también la solicitud de dictamen para este proyecto de ley económico urgente que tiene que ver en materia tributaria con una importante mejora en la reducción del impuesto a la renta para las familias ecuatorianas. Creo que va a ser un gran impulso para la clase media y será la oportunidad de que la Corte Constitucional ejerza su rol que está tan bien amparado en la Constitución y que se vea que vivimos en un Estado de Derecho. Eso creo que va a fortalecer los principios democráticos. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, hace pocos minutos que ingresó a la presidencia de la República, hablaba de que otro de los temas que serán fundamentales dentro de este tiempo que el presidente podrá gobernar bajo decreto será una reforma laboral. Es un escenario que se tiene que discutir porque queremos generar consensos. Es importantísimo ir hacia una línea de reformas laborales que propenda, obviamente, a la creación de oportunidades bajo las nuevas dinámicas y realidades. Sí, lo importante es que vamos paso a paso, ya se ha presentado el primer decreto ley, vendrán otros más. Lo importante, lo que quiere el pueblo ecuatoriano es estabilidad. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano es paz y tranquilidad y que el caos, la anarquía, la desestabilización no reina. Y lo fundamental, ¿para qué? Para que sea el pueblo quien decida en las urnas, en elecciones anticipadas, quienes van a regir los destinos de la nación. Perfecto, ministro. Ahora le invito a que escuchemos también algunas consultas que tienen desde estudio nuestros compañeros Milton Pérez y Liz Valareso. Ministro, buenos días. Para no perder el hilo de lo que le consultaba Belén Merizalde, ¿qué pasará también en materia de seguridad? Ahora que ya pues el presidente gobernará a través de decretos, ¿cuál pudiera ser una decisión en ese sentido? En materia de seguridad, lo que se ha venido haciendo de forma más intensa en las últimas semanas y que se ha dado pruebas que ha habido mejoras. En materia de decretos leyes, la Constitución solo las enmarca en económicas urgentes, pero el tema del accionar será de carácter permanente. Lo dijo ayer, por ejemplo, el presidente, se nota la mano con la incorporación de los nuevos consejeros y secretarios de seguridad. Así que trabajando, porque ese es el tema que más le preocupa a los ecuatorianos. Que nos podamos unir, por ejemplo, en torno a la seguridad ciudadana. Eso es básico, eso es positivo, eso es el acuerdo sobre lo fundamental que tanto hemos señalado. Ministro, buenos días. Y yo sí vuelvo un poco atrás porque me quedo con la espina de saber, anoche más o menos habían 88 votos máximo para la destitución del presidente de la República. Había la sensación de que después
de la presentación del presidente de la República y de pronunciamientos, tanto de la bancada de Ecuador como de Pachacutic, sobre todo Pachacutic, no habían los votos. ¿Por qué decidir la muerte cruzada y no ir al sábado a esperar la votación en la Asamblea? Es que los problemas de la crisis política van más allá del tema del malhadado juicio político sin fundamento, sin argumentos y sin prueba alguna. Obvio que eso fue un tema adicional, pero el tema es en general de la Asamblea que le dio espalda al país, por así decir. Usted ha señalado, Milton, el tema de los votos, más allá que los votos, como siempre manifesté, se cuentan al final. Hasta los mismos opositores, interpelantes, reconocen que no habían los votos. Pero esta no es una decisión de votos más ni votos menos. Esta es una decisión en pro de país, porque así como se disuelve la Asamblea Nacional, se acortan los periodos, inclusive el presidente. Esa es una forma de demostrar que son los ciudadanos que tienen que dirimir y decidir sobre esta crisis política que no fue originada por el Ejecutivo. Pero entonces fue una decisión que ya estaba tomada previo a que el presidente ejerza su defensa en la Asamblea Nacional, motivada por lo que escuchó al ingreso a la gente en los exteriores pedirle que dé paso a una muerte cruzada. La decisión de un presidente de la República de aplicar este artículo plenamente constitucional, el artículo 148, merece razones de oportunidad, de conveniencia, que siempre tienen que ser analizadas por un jefe de Estado. Lo que le puedo decir que cumpliendo la palabra que muchísimas veces los dije en sus entrevistas, el presidente asimismo tenía, pese a todos los vicios que conllevaba ese proceso de juicio político, tenía la obligación legal de acudir a la Asamblea, pero fundamentalmente la obligación moral de dirigirse a los ecuatorianos, a sus mandantes, al pueblo, para explicar por qué no había cometido peculado alguno, por qué no tenía responsabilidad alguna en ese juicio absolutamente infundado. Se cumplió con eso, creo que fue un hecho que fortalece los principios de los contrapesos y separación de funciones, pero esta decisión, que es absolutamente bien meditada por el señor Presidente de la República, que no es solamente el por qué, es el para qué. El para qué es para que los ciudadanos, para que sea el pueblo quien tome una vez más su decisión y que el poder vuelva al pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo ustedes van a garantizar que esto se cumpla si hay sectores como el mismo Social Cristiano? Jaime Nebot ya anunció que van a presentar una demanda en la Corte Constitucional. Hay otras voces también que se pueden sumar a decir que esto no es constitucional, aunque el 148 lo ampara, pero creen que no hay causal. El artículo constitucional es de una claridad meridiana, a juicio del presidente, es decir, a su criterio, en 2 de las 3 causales que determina. Es decir, es un acto de gobierno por excelencia, una razón de Estado. Yo no creo que la Corte Constitucional va a poner en duda esa discrecionalidad que tiene el mandatario amparada en la Constitución. Ahora bien, como vivimos en un Estado de derecho democrático, todas las personas que creen que se pueden ver afectados por las decisiones del poder público tienen asimismo el derecho de recurrir ante ellos, de presentar los reclamos, que en este caso la vía jurídica adecuada es una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Más allá que algunos hablan de ciertas acciones de protección como les gusta en ciertos rincones de nuestra querida patria, pero en todo caso esa es la vía y será la Corte quien dictamine. Al día de hoy el decreto está ejecutado, la Asamblea Nacional se encuentra disuelta, está debidamente notificada y en las próximas horas, días, con el fecho máximo de 7, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas y el pueblo ecuatoriano asumir la responsabilidad de acudir a las urnas para mejorar los destinos de la nación. Ministro, pero pudieran abrirse otros escenarios, y lo digo porque ya la CONAIE anuncia reunirse en un consejo ampliado, pero quien preside la CONAIE ya califica al presidente Guillermo Lasso de dictador por la decisión de haber ejecutado una muerte cruzada. No le escuché absolutamente nada, solo hasta la CONAIE, pero asumo que se trata de este tema de divergencias. Cualquier persona, organización social, organización política, tiene el derecho a mostrar sus diferencias y sus disensos, de no estar conforme con las decisiones de los poderes públicos. Eso es democracia. El resto es anarquía,
autocracia que les gusta a algunos, que les fascina el simplismo, y todos los que nos querían meter. Que lo hagan. Estamos en un régimen de derecho. Tienen razón a presentar su reclamo y sean la Corte Constitucional quien determine lo conveniente. Lo que sí el pueblo ecuatoriano, no solamente el gobierno nacional, no va a soportar son medidas de hecho. Ese es otro tema, porque al país lo único que le interesa es la paz, la tranquilidad, el bienestar general y bajo ningún concepto el caos, la anarquía y la violencia. Ministro, le voy a hacer la siguiente pregunta, pero me voy a adelantar quizá parte de su respuesta. Me va a decir, todavía no es tiempo, pero ya es tiempo, porque faltan 3 meses para elecciones. ¿El presidente Lasso va a ser candidato? ¿Ya lo hablaron? El presidente de la República informará en el debido momento cuál es su decisión legítima y legal de participar o no en las elecciones. Quizás ya también se comienza a analizar lo que vendrá en 3 meses en cuanto a la Asamblea, a nuevas alianzas, a mantener lo que iba en camino antes de la disolución de la Asamblea. Qué importante que se arme ese debate. Y para eso sirven las urnas, el ejercicio del voto, el arma más poderosa que existe en una democracia. Ojalá que haya nuevas propuestas, ojalá que haya convergencias, grandes acuerdos, sí, ¿por qué no? Electorales, que representen mucho mejor a lo que sucedió con la Asamblea, hoy disuelta. Ministro, ¿cómo van a garantizar el orden? El orden que puede ser alterado, ya lo dijo Liz, ya pronunció un tuit de Leonidas Issa que califica de dictador al presidente y de autogolpe a la acción. Vamos por partes. El señor que profesa el comunismo indoamericano o la barbarie, que es un autócrata por excelencia, entiende la democracia con pinzas. Para él, pues la democracia solo funciona cuando le conviene. Siente un claro desprecio al orden jurídico constitucional, así que poco o nada puede dar clases de constitucionalismo. Derecho a reclamar, siempre. Medidas de hecho de violencia, jamás. Y en ese caso, no solamente para él o cualquier persona, las Fuerzas Armadas, es decir, las fuerzas del orden, han sido absolutamente claras que en pro del interés general y de la tranquilidad y paz de la República, ellos son los encargados de ejecutar esa decisión. No caos, no violencia, sí paz, sí tranquilidad y más democracia. Ministro, y hay quienes tienen la siguiente inquietud: si los decretos que de aquí en adelante firme el presidente de la República tienen todos que ser puestos en conocimiento de la Corte Constitucional o sujetos a una aprobación de la Corte Constitucional. El artículo 148 determina que los decretos de ley económico urgente, porque no son de carácter económico urgente el resto, todos tienen que ir a la Corte Constitucional. Sí, ese es un mandato y hay que cumplirlo. ¿Qué garantía tienen ustedes? Le hablo desde el precedente del 6-3 en la Corte Constitucional que dio paso al juicio político. ¿Qué garantía tienen ustedes de que el 6-3 no será para todo? Bueno, justamente eso es vivir en democracia, no solamente cuando uno le conviene. Yo no estuve de acuerdo con la interpretación que utilizó la Corte para poder dar la admisibilidad por lo mínimamente verosímil, que fue lo que nos llevó, entre otras cosas, a este proceso que ustedes saben, sin fundamento alguno, sin pies ni cabeza, y que ayer pues vieron la exposición que se hizo. Bueno, se hacen los planteamientos y si mañana la Corte Constitucional no está de acuerdo en todo o en parte de uno de los decretos, leyes de urgencia económica, pues habrá que acatarlo. Eso es vivir bajo el imperio de la ley, no bajo el imperio de los caprichos. Pero, ministro, ¿pudiera ser entonces que ya ese bloqueo cambia de escenario, deja de ser por parte de la Asamblea Nacional para pasar a otros escenarios que le tocará enfrentar entonces en este tiempo de mandato? Bueno, pero en últimos casos ese bloqueo que está amparado porque hay un control, y eso es bueno, que haya un contrapeso, será jurídico y de argumentos así uno no los comparta. El otro bloqueo era de intereses inconfesables y de irracionalidad absoluta. Así que no quisiera comparar a la, dicha por la ciudadanía, la peor a la Asamblea de la historia del Ecuador con una Corte Constitucional que tiene varios fallos de fuste y de envergadura.
¿Por qué no estuvo el vicepresidente en el anuncio de esta mañana, ministro? No le escuché casi nada, mi querido Milton. Le preguntaba, ¿por qué no estuvo el vicepresidente en el anuncio del presidente de esta mañana? ¿Todo bien con el vicepresidente? Todo excelente. Tengo entendido que ya en redes sociales hay las fotos de toda la mañana que estuvimos juntos. Entre otras cosas, viendo Teleamazonas. Muy buenas entrevistas, lo felicito. Muchas gracias. Hoy entonces el presidente ha recibido el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de todo su gabinete, y el trabajo entonces, ustedes garantizan, se mantiene dentro del orden constituido. Más que respaldo al presidente. Las fuerzas del orden han decidido respaldar el orden constituido y la Constitución de la República. Ha sido fehaciente su acatamiento a lo que versa la Constitución, no a ninguna cuestión, alguna ocurrencia que puede tener un jefe de Estado. Eso es lo importante. Eso fortalece la institucionalidad que está por encima de las personas. Ya vamos a terminar. Solo quiero preguntarle algo que pasó ayer en la Asamblea. Hubo una mención por parte del asambleísta Veloz sobre la muerte del señor Cherres. Dijo que le beneficiaba al presidente de la República y puso en tela de duda incluso la inocencia o la responsabilidad del presidente en este crimen. Una infamia más que retrata de cuerpo entero a esa Asamblea Nacional. Por eso, el repudio que ha tenido la mayoría de sus integrantes. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buen día y gracias por el tiempo al ministro de Gobierno. Son momentos muy complicados los que vive el país. Son las 9:56. A las 7 en punto de la mañana en cadena nacional se anunció el decreto 741 por el cual el presidente Lasso disuelve la Asamblea Nacional y enseguida pasó a ser custodiada por la fuerza pública. Sí, ya ha firmado este decreto, Milton, y ya oficialmente pues comunicado del Consejo Nacional Electoral. Tienen 7 días entonces para presentar ese calendario electoral con cómo se van a ir dando los tiempos, ¿no? Para llevar nuevamente al país a las urnas en una primera vuelta inicialmente. No se sabe si de ahí pues habrá una segunda vuelta o no, pero eso tiene que ser anticipado, elaborar presupuestos, todo lo que concierne a un proceso electoral en tiempos ajustados. La oposición, algunos sectores de la oposición han anunciado que presentarán acciones legales ante la Corte Constitucional. Otro sector de la oposición ha dicho que respeta la decisión del presidente, que es absolutamente enmarcada dentro del artículo 148 de la Constitución, y que se prepararán para las elecciones. Recuerden, habrá elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Vamos a terminar esta larga transmisión y estamos pendientes de lo que siga ocurriendo. Esperemos que todo sea en paz, pero les estaremos informando. Ese pendiente a la programación de Teleamazonas. Que tengan un buen día. Buen día.